Contá por qué sos peronista, No, yo lo que puedo decir es que la mayoría de los compañeros de cine que han desaparecido fueron compañeros de militancia de la agrupación que yo integraba, que era la FUR, y compañeros del grupo de cine peronista que habíamos, digamos, constituido acá en la facultad. O sea que esto se denota una cosa, que las militancias de estos compañeros fueron todos militantes, ¿no es cierto? Y fueron compañeros que luchaban por algo muy concreto y querían una patria distinta, una patria liberada, como decíamos nosotros en aquel tiempo, ¿no? Y por eso estábamos agrupados, por eso estábamos trabajando juntos, por eso difundíamos el cine que no se podía ver en las salas tradicionales, hacíamos cine de alguna manera clandestino, difundíamos la película en forma clandestina, porque hay que recordar que estábamos bajo un estado de sitio, ¿no es cierto? Y estaba prohibido toda actividad política. Y entonces el único, digamos, resguardo que teníamos eran las organizaciones sindicales, donde nosotros íbamos a trabajar justamente con nuestros materiales, con las películas, y hacíamos las organizaciones, digamos, a partir de ahí, de las proyecciones. O sea que, digamos, hacíamos un trabajo muy importante y siempre con la consigna. Nosotros éramos primeros militantes de una agrupación política y después cineastas. O sea, el cine para nosotros era una herramienta política, una herramienta de difundir nuestras ideas, nuestras tareas y nuestro proyecto político, más que nada. Entonces, y bueno, así transcurrió todo nuestro periodo, que, digamos, históricamente no fue muy largo, porque empezó en los años fines del 60 y culminó prácticamente en los primeros años 70, ¿no? 75. O sea que un poco en un periodo corto se hizo muchas cosas. Se trabajó para un proyecto de universidad, se trató de implementarlo de alguna manera, se hizo con una implementación parcial y bueno, y esa era la idea, pero lógicamente vino un golpe que cortó con todas esas ilusiones que teníamos y bueno, eso era un poco, ¿no? lo que puedo decir. Hay más cosas, ¿viste? Pero bueno, para empezar. La perspectiva desde el departamento de música, porque nosotros fuimos estudiantes de las carreras de música y teníamos absolutamente claro que los militantes eran ellos. No nos cabía la menor duda, porque el área de música no tenía... el área de música no tenía esa característica tan fuerte desde el punto de vista político. En los años 60, por ejemplo, las carreras de música eran súper tradicionales, o sea, se estudiaba la música del siglo XVII hasta el XIX y ni siquiera el XX. Y digamos, éramos muy poquitos. Por ejemplo, en la promoción nuestra éramos 4. El año 60 y pico era más bien chato en ese sentido. Un poquito más de movilización apareció en los años 70, pero más vinculado a la cuestión específica de las carreras, no tanto una cuestión política, aunque todo tiene que ver con todo, ¿no? Digamos, una apertura en el sentido de buscar la ampliación de los contenidos de las materias y de realizar experiencias que no se hacían dentro de la carrera, paralelamente en el ámbito de la facultad, pero no dentro del marco institucional que estaba arreglado. Ahí, por ejemplo, trabajaron mucho, por ejemplo, Enrique Gerardi, que trabajaba en la parte de música contemporánea, fue profesor en esa época Gandini, también, que digamos, fue una época donde hubo una apertura en el sentido de tratar de que las carreras salieran de ese marco tan estricto. Y nosotros, como estudiantes, tratábamos de que eso se produjera en la práctica. En esa época tuvimos un grupo musical que trataba de expresar esto.
de alguna manera, en los años anteriores, la música clásica se hacía en su espacio para la música clásica, algo de música popular era en otro ámbito, en un club de barrio, o sea, cada momento de la música tenía también su espacio. Nosotros con el grupo tratábamos de romper eso y buscábamos mezclar los repertorios y llevar los repertorios de un lugar a otro. O sea, hacer folclore en el Salón Dorado de la Municipalidad, junto con otras cosas, y hacer de pronto una sonata barroca o una música medieval en un encuentro que se hacía a lo mejor por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en eso consistía la intención de romper con lo que estaba. Desde el punto de vista, digamos, de lo que fueron los desaparecidos, que en realidad esa realidad se empezó a vivir después del año 75, la vivencia nuestra fue con Teresita Berardi, que era compañera nuestra en los años 60. Nosotros fuimos compañeros de estudio, preparábamos las materias juntos. Ella era una persona muy aguerrida, muy frontal en sus posicionamientos frente a todo. Por ejemplo, usaba minifalda, y era el año 66. Nadie se ponía minifalda acá en la facultad. Ella venía con su minifalda. O sea, tenía ese espíritu de romper con lo que estaba establecido. Y muy cuestionadora sobre todo de las actitudes pedagógicas de los docentes. Nosotros estudiamos con docentes que eran el maestro, y ese maestro era el que sabía todo, y en realidad lo que sabía era mucho de la música occidental y cristiana desde los siglos XVII a XIX, y ella tenía en su conciencia otras cosas. Ella mucho después fue jefa del departamento, y de una forma, realmente no sé si esto que voy a decir es cierto o no, pero cuando corría por los pasillos la idea de que quería hacer una cátedra de bombo. Entonces no se sabía si el bombo era el de Güero, era el de Plaza para la manifestación. Eso era muy gracioso entre los pasillos de la facultad, ¿no? Y la experiencia más importante que se gestó antes de que viniera la misión Ivanišević, que fue la que cortó con todo, fue la experiencia de un área que se había generado, que era un área común para todas las carreras de la facultad, para el ingreso. Ingresaban juntos los estudiantes de todas las carreras. Ustedes deben haber sido testigos de eso. Sí. Yo trabajé en esa área, Manolo López Blanco. Ah, vos fuiste con... bueno, sí. Que era un área, digamos, que los estudiantes entraban, se hizo solamente en el ingreso esa área. Sí, por eso nunca se pudo implementar un proyecto que tuviera otra el año siguiente ya. Claro. Entonces, bueno, ese ingreso fue muy interesante, trabajábamos todos juntos, los estudiantes de cine, los de plástica, los de música, en grupos que armaban pequeños proyectos artísticos en la medida que se podía en ese nivel tan inicial, y se compartían las experiencias después de todos los trabajos que se realizaban, trabajos con textos, con diarios, con poemas, con imágenes, con sonidos. Esa fue una experiencia muy rica y fue lo último que se pudo hacer, digamos, porque cuando vino la misión Ivanišević, ahí fuimos todos echados de la facultad. O sea, yo después de la época de la dictadura de acá sé que vino la gente de la UCA, que eran los que tenían los cargos en el departamento de música, pero después de eso realmente no sé nada porque yo huí de la facultad. Así que volvimos después en el 83. Creo que, bueno, no sé si me quieren preguntar algo, no se me ocurre contar eso que es la experiencia de ese momento. Lo que puedo decir, lo último sería, por un lado, que agradezco estar en este lugar y que casualmente la semana pasada recibimos por Facebook, ¿no?, que es la manera de comunicarse así, de una muchacha que estuvo muy presente en las actuaciones que nosotros hacíamos ya iniciada la dictadura, en lo que se llamaba la Taberna de Juglerías,
ella estuvo presente y nos escribió una carta hermosísima la semana pasada, no sé, como un augurio de lo que iba a pasar hoy, no entiendo bien cómo fue. A raíz de esa carta yo le contesté que, bueno, que evidentemente en ese momento, cuando hacíamos esa apertura hacia la sociedad, que después nosotros mismos nos autocensuramos porque tuvimos miedo, la apertura de esos espacios implicó que mucha gente hubiera compartido como ese horizonte de libertad que pretendíamos tener. Éramos un poquito hippies, ¿no? Sí, es verdad. Y ese horizonte de libertad, de convocar a la gente para que se reúna, para que cante, para que... Bueno, que ella lo recordaba de una manera muy cálida, ¿no? Y bueno, y eso dio lugar a que yo le pusiera que, bueno, evidentemente en ese momento había como un horizonte de gran utopía en todas nuestras cabezas, en nuestras ilusiones, pero que yo pensaba que ese horizonte hoy también estaba. Y de alguna manera esto y los jóvenes que están dan la razón de ese pensamiento que lo escribí hace unos 7 días. Así que, bueno, gracias por invitarme. Bueno, yo no puedo preparar ninguna cosa, o sea, simplemente son las cosas que he vivido y lo que puedo narrar en momentos como este y confesando cierto nivel de nerviosismo que me da el estar en este lugar, ¿no? Yo con respecto a lo que dijo Carlos, con respecto a hace un año en Marienbad, esa película, suscitó enormes discusiones de todo tipo, eran infernales, ¿no? Al menos en nuestros grupos centrales. Y nunca me olvido digamos, de alguna manera quería equipararlo a una experiencia que hubo en el área básica. Yo no estuve en el área básica, pero me llegaban cuentos, o sea, estaba vinculado con gente que estaba, y me dijeron que, bueno, que un compañero muy afecto a los desarrollos intelectuales, extremadamente intelectuales, empezó a hacer en una reunión un desarrollo acerca de lo que era la música, y bueno, que la música, que la cultura, que la economía, al final llegó a la conclusión de que la música no existía frente al silencio total de la asamblea, ¿no? Entonces se paró un morrudo y con voz nada afeminada le dijo: escuchame, flaco, le dice, cuando yo prendo la radio, ¿eso que se escucha qué es? Era peronista. Siempre me ha dado mucha risa, un poco como marcando cierto límite, ¿no? Que bueno, esa falta de límites también puede dar lugar al inicio de distintas teorías. Pero se llega a esto, yo quería empezar un poco por algo que yo siento muy profundamente. Se llega a esto por todo un periodo en donde, en determinadas circunstancias, un periodo donde la clase media estaba en ascenso, ¿no? Se dieron experiencias realmente interesantes, ¿no? Yo diría maravillosas, como la de nuestro bachillerato de Bellas Artes. Yo pensaba recién, no porque sí, la Facultad de Bellas Artes, cuando uno le comentaba a los vecinos, que mi madre le comentaba, no, porque mi hijo va a la Escuela de Bellas Artes, uy, esa escuela comunista, o sea, si no era comunista era subversiva, en fin, cualquier sinónimo, ¿no? Esos comienzos que correspondían a esa etapa, como decía recién, de ascenso a la clase media, después la noche de los lápices, después la desaparición después, o sea, un poco embarrando todo
dejando de fuera la sucesión temporal, ¿no? Las desapariciones de los compañeros de la facultad. En la facultad, no sé si se nombró recién, en el bachillerato hubo una desaparecida, Ramírez Abella. Ramírez Abella, no sé si se nombró. Sí, Elba Ramírez Abella, sí. no, pero eso no, esto es solo facultad. Es facultad, sí, sí, me imaginé eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras quería nombrarlo, ¿no? Bueno, sí, aparte de la noche de la sí, seguro. Pero yo quería hablar un poco sobre el bachillerato, que fue un bachillerato hermoso, donde justamente nos fuimos arrimando, nos fuimos acercando, nos fuimos aproximando a estas discusiones que planteaba Carlos con mucha certeza, en cuanto a hace un año en Marienbad, en cuanto a las últimas producciones, en cuanto a, por ejemplo, cómo leer un diario, qué diferencia había entre el título. Ustedes piensen que nosotros teníamos 16 años, ¿no? Qué diferencia había entre un título y su contenido. Teníamos que hacer trabajos leyendo los diarios, yendo a ver películas y comentándolas. En fin, hubo una efervescencia. Yo es el único, la verdad que nunca me puse a investigar, pero no sé si en muchos bachilleratos se da que el Día de la Primavera se festeje de semejante manera, ¿no es cierto? En la época nuestra era una maravilla, había periodos y periodos, uno tras otro, donde elaborábamos qué íbamos a hacer, tanto sea en la parte plástica, en la parte teatral, digamos, llamémosle así, en la parte musical. Realmente, bueno, eso como tantas, pero tantísimas anécdotas, ¿no? Que parecían como, yo estoy tomando solamente un aspecto, que es este, no descarto y desconozco la totalidad de la situación social y económica social, ¿no? De ese momento. Pero nosotros vivimos con mucha fuerza esto, ¿no? Lo cual nos insuflaba una cierta libertad de, una libertad de análisis, ¿no? Que nos llevaba inmediatamente a un compromiso político. Nosotros después que egresamos de la facultad, sentíamos de bachillerato, sentíamos como una especie de hueco, y nosotros estuvimos en un grupo continuando nuestros trabajos grupales con ciertas personas que nos permitieron transitar el epílogo, llamémosle así, del secundario, ¿no? O sea, quiero decir con esto que desde todo punto de vista, al salir a los pasillos y ver exposiciones, escuchar pruebas que hacían los alumnos antes de entrar, incluso la comunión que existía entre la facultad y la presencia del bachillerato en el mismo edificio, también tenía su importancia, también compartíamos experiencias de mucho valor. Éramos muchos menos también, es cierto, ¿no? Bueno, fue una época que de a poco fue llamando la atención de quienes no querían eso, ¿no? Y se fue estructurando lentamente una reacción que, como bien decía Susana, nos llevó a transitar momentos de paulatino asombro, ¿no? Paulatino asombro. Con Teresita fue una cosa que, siempre preguntábamos, ¿dónde está Teresita? ¿La viste a Teresita? O sea, porque sabíamos que era una persona absolutamente comprometida con el trabajo. El refugio dentro de Juglería, que tuvimos mucha actividad, fue realmente muy importante y nos permitió, de alguna manera, seguir transmitiendo contenidos propios me refiero nacionales, argentinos, propios en cuanto a personales, y seguir realizando, hasta que no pudimos más, estos recitales en las tabernas, en distintos lugares, ¿no? Tabernas era un lugar muy lindo porque nosotros se nos ocurrió, necesitamos dinero aparte, o sea, porque evidentemente no podíamos hacer muchas cosas sin él. Y compramos empanadas, compramos damajuanas de vino en el Círculo Andaluz, ahí en 45, entre 11 y 12.
Ellos tienen un enorme galpón del cual hacíamos colgar unos alambres y al final maderas de cajones en cruz, ¿no? Y en cada punta de la cruz una vela. O sea que había 4 velas por alambre y estaba todo iluminado, pero con esa luz tenue, ¿no? No corría viento, las velas no se apagaban. Esto generaba un clima muy lindo. Actuábamos nosotros, vendíamos empanadas, vendíamos vino, y después de actuar nosotros invitábamos a que el público participara, ¿cierto? Bueno, esto fue posible hasta que ya no dio más para más la situación y, como bien dice Susana, vino la misión Ivanišević. A mí justamente la facultad, por eso yo quiero muchísimo la facultad. Desde la facultad mismo salió un ofrecimiento para que yo trabajara en el interior de la provincia y bueno, que fue el vínculo lo que me permitió sobrevivir, ¿no? Y bueno, hasta hoy que estoy hablando, que estoy jubilado, sinceramente me emociona y puedo decir que la facultad me atraviesa, ¿no? Desde el principio, empezando desde aquel momento en que mi viejo me trajo a la puerta con un Ford 34 y yo lucía mis primeros pantalones largos y mi reloj de un amarillo, un dorado que a mí me parecía hermosísimo. A partir de ahí hasta hoy le estoy inmensamente agradecido a la facultad y por otra parte comparto de la manera que se puede compartir el dolor por todo lo que ha sucedido, fundamentalmente a causa de la característica fundamental de esta facultad, el anhelo de crear, el anhelo que la creación genera, que es la libertad. Nada más que eso. Bueno, veía recién un poco a ver cómo se iba dando el orden de las personas que estamos acá exponiendo y se está respetando un poco la edad de mayor a menor. Me parece que vamos bajando. Yo, por conocimiento, por el hecho de los espacios compartidos, permite sacar esas conclusiones. Igual Raúl está ahí. No, ahí me desestructuró esta cuestión de las edades. No, hay varias cosas para señalar en común. Primero, para poner en contexto, a principios de los 70, el tema, por ejemplo, del movimiento, de lo que fue el hipismo, todavía estaba vigente. Nos tocaba, nos rozaba, todavía estamos empapados por las cuestiones de vivir en comunidad, de experiencias nuevas, del amor libre. Había pasado gusto, ya estaban los Beatles, los Rolling y bueno, y todo lo que significó eso, incluso en lo que tenía que ver con la moda, con la forma de vestirse, con el uso del pelo, de lo que sea. Por otro lado, el mayo francés con su marca de la intelectualidad y las rebeliones, y también eso había sido en el 68, o sea que estaba ahí a la vuelta de la esquina en cuanto a como una cuestión contemporánea, ¿no? La guerra de Vietnam, por ejemplo, también en el contexto internacional, esas cosas nos marcaban mucho. En lo que tiene que ver, digamos ya una cuestión así más autorreferencial, yo era PC, estaba en la FEDE cuando entré a la facultad y salí peronista. Ahora está piola contarlo también para que vean esto de cómo se daban las discusiones, cómo nos atravesaban las ideas. Yo ingresé en el 72 a la facultad, a la carrera de pintura.
también en esto que tiene que ver con los estereotipos, con las marcas, hasta algunas cuestiones familiares. Una tía, esposa de ingenieros, bueno, y con otro derrotero en lo que es su concepción política, me pregunta a mí qué carrera voy a seguir. Pintura, tía. No, pero ¿qué carrera? Me dijo. Porque no se entendía cómo por ahí un varón en esa época estudiaba una carrera que todo medido por lo económico, digamos, ¿no? Porque se suponía que esa carrera no le iba a dar dinero, cosa que relativiza, digamos. Claro, no tiene nada que ver el dinero con la forma que uno elige para vivir. Y ahí, bueno, la marca de la militancia fue bastante importante, ¿no? La experiencia con el PC y con la FEDE no había sido mala, había una marca, mi familia era del PC y el antiperonismo era virulento. Las acusaciones contra lo que había significado Perón para una posible revolución de izquierda estaba muy sobre el tapete. En el 72 empiezo un noviazgo con una muchacha de la JP, con amigos de la JP. Me daban como que me tenga. Pero esas discusiones no derivaron así en enojos ni en enconos personales. Bueno, yo hice una relectura, un tránsito del cual nunca lo pensé, digamos, como una claudicación o haber resignado una idea, porque encima la JP, la JUP, el peronismo en la época, se hablaba de socialismo nacional. Esto muchos seguro que lo tienen presente y lo recuerdan. Son temas igual después más largos para volver a poner en contexto y charlarlos, pero bueno, era una marca de la época, es decir, no se veía que estuviese disociado lo que había sido el peronismo acá del 45 hasta el 72 con la posibilidad de una revolución de izquierda. También piensen que estaban en el tapete cuestiones como la idea de vanguardia, es decir, una cosa totalmente distinta a lo que quizás podemos ver ahora, ¿no? Y bueno, y el tema de la elección de las armas como posibilidad de generar ese cambio. Esos son como enunciados, porque bueno, ponerse a analizarlo finito no tiene mucho sentido ahora. Esa era más o menos un poco la referencia al contexto. Yo entré a la carrera, a la Escuela Superior de Bellas Artes, y cuando me fui éramos facultad. Esos son algunos de los cambios. De artes y medios audiovisuales. Y artes y medios, claro, Facultad de Artes y Medios Audiovisuales. Claro, sí, como un cambio de nombre total. En el último año de la carrera, sí, ya con las intervenciones, un profesor de Capital Federal, con guardapolvo blanco, Tapia, se empezó a notar dentro de la facultad la dificultad. Bueno, nosotros, por supuesto, yo tuve un paso por la JUP de Bellas Artes y después, como trabajaba en el Ministerio de Economía, estuve en JTP. Se hacía difícil, digamos, el tema de la militancia, porque bueno, empezaron estas cuestiones de, quizá como mencionaba Nala hace un momento, o de preguntar por fulano y dónde está y qué sé yo, y a este lo levantaron. O sea, la figura del desaparecido, tal como la procesamos ahora, nosotros no teníamos esa distancia en el momento, ¿no? Es decir, esta persona que no estaba podía estar
¿cómo no va a estar? ¿Cómo va a estar desaparecido? Tiene que estar en algún lado. Eso fue muy grosso, digamos, sobre todo en el después, ¿no? Es decir, cuando nos empezó a caer la ficha, entre comillas, bueno, yo ya no estaba en la facultad, egresé en el 75. En el 76 hice práctica de la enseñanza. Entramos a la facultad con una credencial. Esto también, por ahí algunos no lo recuerdan o no les tocó. Creo que fue en el 75. Carné con una foto y un tipo en la puerta con un fichero. Entonces entrabas, tenías que mostrar el carnet. 2 mesas había, entrabas, subías los 3 escalones y había al principio, cuando la reabrieron, 2 mesas con canas y había que abrir las bolsas, que se suponía que había pinceles, en fin, mostrarles. Sí. Y la facultad estaba toda pintada de blanco. Yo me acuerdo que eso fue impresionante, ¿no? De ver un buffet que no sabíamos las dimensiones porque estaba todo pintado el techo, ¿se acuerdan? Era como cóncavo y gigante porque estaba todo pintado. O sea que era difícil cuando lo vimos todo blanco, claro, era una cucha chiquitita, ¿no? Sí, había que mostrar la credencial. Sí. Ahora le cedo el micrófono a Leticia ya. No, pará. al compañero. Eso, lo que menciona del buffet, en ese buffet, bueno, primero se compartía, yo también lo recuerdo, yo pasé por el bachillerato de Bellas Artes, pero en una especialidad que estudié violín. Siento como soy, claro, una torrente. Yo tenía 12, 13 años, a los 10 años vine a piano, al ciclo básico. A los 11 años, a los 12, en el último año de la primaria, violín, porque mi padre, que era melómano, bueno, muy fanático de Mozart, él me sugirió, me dice, me gustaría que estudiaras violín, y como en esa época no había margen para otra cosa, si papá, bueno, estudió violín. Pero claro, a mí cuando yo ponía a estudiar en casa, golpeaban la ventana los del barrio y me decían que había que jugar contra el otro barrio un partido, y yo, mamá, ya estudié y a jugar al fútbol, así que no nos divorciamos con el violín. A los 15 años, a los 16 terminé el Colegio Nacional. Lo que quería señalar también era el tema de compartir, del espacio compartido entre bachillerato y ciclo superior y los estudiantes de facultad. Nos conocíamos todos. Yo al Piura, Jorge Mendoza Calderón, lo vi pintando un mural en el buffet, que después, como Leticia dice, bueno, fue blanqueado. Pero había muchas cosas en común que nos atravesaban y bueno, uno las veía a veces como ejemplo, ¿no? Para mí eran los grandes. O sea, los que estaban en la facultad eran los grandes, eran como que los mirábamos con una distancia bastante significativa. Listo, se cortó acá, ya está.